Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio en el que compartimos temas importantes vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y para eso nos acompaña el doctor Marco Moncayo. Él es coordinador del programa Impacto, Resiliencia, Sostenibilidad y Transformación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional FIRST de la FAO y la Unión Europea. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Moncayo. Gracias, Grisel, a usted. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes el conocimiento, las prácticas, todo lo que podemos aportar para mejorar la seguridad alimentaria del país. Así es, doctor Moncayo. Entonces vamos a iniciar compartiendo con nuestros televidentes qué podemos entender por pérdida de alimentos y cuándo es que se da esta. Bueno, en primer lugar, felicito por tocar la temática. Es un tema que hoy en día es muy necesario tratarlo. Nosotros desde el 2015 tenemos ya la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, donde en el objetivo número 12 se establece una meta específica de reducir a la mitad la pérdida y los desperdicios de alimentos. Es decir, que es un tema que está en la agenda global y que todos los gobiernos deberían buscar alcanzar esta meta. Ahora bien, para entender la pérdida, esta se da cuando disminuye la cantidad o calidad de alimentos, ya sea por las decisiones que se toman o por las acciones que realizan los proveedores de alimentos durante todo el suministro de la cadena, incluyendo desde la cosecha del producto hasta la venta al minorista, sin incluir la venta al minorista, es decir, desde la cosecha hasta que el producto llega al punto de comercialización. Para poner un ejemplo, en cuanto a la producción y a la cosecha de alimentos, pues las pérdidas las podemos ver ya sea por falta de buenas prácticas al momento de la cosecha o por variaciones climáticas que afectan la cosecha de los productos. Se las puede dimensionar también a las pérdidas a través de las malas prácticas en almacenamiento. No tener instalaciones adecuadas para almacenar un producto es una de las causantes de las pérdidas de alimentos, y también el embalaje, el procesamiento de los mismos, al no hacer el adecuado, pues hace que estos pierdan su calidad y no sean aptos para el consumo. Otro punto interesante también a considerar en las pérdidas es los sistemas de transporte y distribución de los alimentos. No es lo mismo, por poner un ejemplo, transportar un alimento de un punto A a un punto B en un camión refrigerado y en una carretera de primer orden, que hacerlo en un pick-up, en una carretera de tercer orden, como el mejor de los casos, ¿no? Entonces, todas estas variables, todos estos factores influyen en la pérdida de los alimentos a lo largo de la cadena. Y en el caso del desperdicio, doctor Moncayo, ¿qué podemos considerar como desperdicio de alimentos? Claro que sí, el desperdicio es el complemento de la cadena que ya veníamos conversando nosotros, ¿no? El desperdicio, de la misma manera, es la disminución de la cantidad y calidad de los alimentos en los puntos de venta al minorista, en los proveedores de servicios de alimentos, pensemos en restaurantes, en hoteles, y a nivel del consumidor también. Las decisiones y las acciones que toman estos actores pues pueden influenciar en aumento o en disminución del desperdicio de los alimentos. Le pongo un ejemplo. Nosotros ahora, lastimosamente, nos hemos acostumbrado a encontrar perchas, ya sea en los mercados o en los supermercados, homogéneas. Buscamos lotes de productos de la misma calidad, del mismo tamaño, del mismo color, y cuando vemos algo diferente ya nos llama la atención y lo dejamos de lado, ¿no? Pensemos en una percha de manzanas verdes, todas lustrosas, bonitas, y de repente encontrar una manzana amarillenta de una forma un tanto distinta, ya nos hace que la tengamos de lado, ¿no? Y no la seleccionamos al momento de la compra. Estos factores pues han influenciado mucho o están influenciando mucho en el desperdicio de los alimentos. Otro de los factores importantes a considerar, sobre todo en la venta al minorista y también nosotros como consumidores, es que si vamos a un punto de venta y queremos comprar una carne, por ejemplo, una carne que ha sido ya procesada, que ha sido ya envasada, vamos a fijarnos en la fecha de caducidad y vamos a tratar de comprar un producto que caduque lo más lejano posible al día de hoy.
Eso ha hecho que muchos productos que están próximos a caducar, pues los dejemos de lado y se queden en percha, y eso ha generado mucho desperdicio. Y por último también las raciones, el tamaño de las raciones, ya sea en restaurantes o en nuestras propias cocinas, está generando mucho desperdicio de alimentos, lo cual hay que tenerlo en cuenta si queremos resolver el problema. Claro. ¿Cómo pueden afectar entonces, doctor Moncayo, la pérdida y el desperdicio de alimentos a la seguridad alimentaria y nutricional? Mire, esto es algo fundamental porque según estimaciones que tenemos, sabemos que 1/3 de los productos alimenticios que se generan a nivel mundial se desperdician. Esto es alrededor de 1.300 toneladas de alimento que terminan en el tacho de la basura, lo cual es muy preocupante. Si queremos verlo ya por grupo de alimentos, estimamos que el 45% de las frutas y hortalizas que se producen a nivel global terminan en la basura. 45% de raíces y tubérculos tiene el mismo fin, el 30% de cereales, el 20% de los productos lácteos se pierde o se desperdicia, y al igual que el 20% de los productos cárnicos. Según estimaciones de la FAO, conocemos que con el desperdicio, si evitamos la pérdida y el desperdicio de alimentos en América Latina y el Caribe, podríamos alimentar fácilmente a 300 millones de personas más, lo cual es un número mucho mayor al número de personas que están subalimentadas hoy en día en la región, que son 42.5 millones. Esto sin duda demuestra la importancia que tiene la reducción y evitar la pérdida y desperdicio de alimentos para la seguridad alimentaria. Podríamos mencionar también ciertos casos por dimensión de la seguridad alimentaria. En cuanto a la disponibilidad de alimentos, sin duda, combatir el desperdicio y la pérdida es algo fundamental. Imaginemos un hogar de pequeños productores de subsistencia en alguna zona rural de Guatemala, pues si con ellos logramos reducir las pérdidas de alimentos, eso favorecerá a que sus reservas alimenticias aumenten y ellos puedan disponer mayor tiempo un suministro de alimentos considerable. Así también, si un país está ligado a importaciones para satisfacer las necesidades de su población, el reducir las pérdidas y desperdicios sin duda tendrá un impacto positivo en cuanto al suministro de alimentos. En cuanto al acceso a los alimentos, pues al reducir la pérdida y desperdicio, se puede generar un impacto positivo en cuanto a los precios de los alimentos podrían reducirse y las familias de menos recursos podrían acceder a aquellos alimentos. Y también en cuanto al acceso se pueden practicar mecanismos de recolección y redistribución de alimentos. Pongamos un ejemplo, se realiza un gran evento en un hotel y hay ciertos alimentos ya preparados que se desperdiciarían. Entonces, a través de un mecanismo como los bancos de alimentos, por ejemplo, estos alimentos podrían ser recolectados en el punto donde van a ser desperdiciados y trasladados a una posible familia necesitada. Eso sí, estos mecanismos deben tener muy en cuenta la inocuidad de los alimentos y también pues las facilidades de transporte que tengan para movilizarlos. Estoy entrando ya en la tercera dimensión, utilización, básicamente asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos para que no sean desperdiciados y puedan ser consumidos por un tercero. Y también pues la estabilidad, lo hemos mencionado ya en cuanto a la dimensión de estabilidad, el reducir las pérdidas a nivel de hogar para una familia, para unos pequeños productores, eso será fundamental para mantener su disponibilidad y acceso a alimentos durante más tiempo. Y también asegurar o reducir la pérdida y desperdicio asegurará un adecuado manejo de los recursos naturales, que son muy limitados los que tenemos y que sin ellos pues difícilmente vamos a poder seguir produciendo alimentos. Exactamente, hacia ese punto iba, doctor Moncayo, pero es momento que nos vayamos a un corte, así que vamos a hablar de cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos afecta el medio ambiente, pero antes de eso nos vamos a ir a un corte. Así que gracias amigos y amigas por compartir con nosotros en este espacio. Recuerden que para conocer más sobre este y otros temas interesantes deben visitar nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras páginas web. Nos vamos a un corte y ya volvemos.
El agua que consumes es vital para tu salud. Antes de tomarla, hiérvela, clórala o fíltrala. Mantén el agua limpia, guardándola en recipientes limpios y con tapadera. El agua segura evita la diarrea y previene la desnutrición. Protejamos nuestro futuro. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias amigos y amigas por acompañarnos todas las semanas en este espacio. Recuerden que si ustedes quieren conocer más acerca de este y otros temas interesantes deben visitar nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras páginas web www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Hoy estamos conversando con el doctor Marco Moncayo. Él es el coordinador del programa FIRST de FAO y Unión Europea y estamos hablando sobre el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Antes de irnos al corte, el doctor Moncayo nos explicaba un poco cuál es la diferencia entre pérdida, desperdicio de alimentos, por qué se da esta y cómo afecta a la seguridad alimentaria y nutricional. Ahora, doctor Moncayo, me gustaría que hablemos de cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos afecta al medio ambiente, porque hemos visto, sobre todo en el aspecto de los alimentos cárnicos, que hay mucho debate entre si deberíamos de comer carne, con qué frecuencia lo deberíamos de hacer y lo que eso provoca en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que la pérdida y el desperdicio de alimentos pueden afectar incluso al medio ambiente? Sí, es un tema fundamental. No es que pueden, sino lo están haciendo, están afectando. Nuestros hábitos han cambiado, y no solo los nuestros, a nivel global los hábitos de consumo de alimentos han cambiado. Ahora hay poblaciones que requieren mayor productos cárnicos, como usted lo ha dicho. Eso implica que ciertos espacios dedicados, ya sea bosques o a otro tipo de productos agropecuarios, cambien su uso de suelo para producir y satisfacer las necesidades de este tipo de población. Pero también a nivel de hogar, quizá para sentirnos más involucrados en este problema, también hemos cambiado nuestros hábitos. Ahora estamos acostumbrados a comprar más productos quizá de los que necesitamos, y esto es algo alarmante también. Y ya para entrar en el tema, en cuanto al medio ambiente, creo que podríamos hablar de 3 tipos de huella que generan la pérdida y desperdicio de alimentos. En primer lugar, la huella de carbono. Esta engloba todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen desde la producción de un alimento hasta el consumo. No todos los alimentos tienen la misma huella de carbono. No es lo mismo, por ejemplo, consumir un producto que fue producido en España y que ha sido traído a Guatemala para que esté en nuestras perchas del supermercado. Ese viaje generará muchísima más emisión de gases de efecto invernadero que un producto que ha sido producido en Chimaltenango y está abasteciendo nuestros mercados. Esto es necesario considerarlo porque es una gran emisión de gases que se está produciendo con estos transportes de productos de forma intercontinental, transcontinental, etcétera. Pero también es necesario considerar cuál es el tratamiento que se dan a esos desperdicios. Lastimosamente, la costumbre en nuestros países es que los alimentos se los tira a la basura y no se les da ningún tratamiento para aprovecharlos de mejor manera. Todas estas acciones están emanando gases de efecto invernadero que están afectando al sistema alimentario y al planeta y la sostenibilidad del mismo. Si tomamos en cuenta todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la pérdida y desperdicio de alimentos, estas, y las consideramos, imaginemos que esto fuera un país, sería el tercer país en el mundo que más gases de efecto invernadero produce. China, Estados Unidos y las pérdidas y desperdicio de alimentos. Es algo impresionante. Así también la agricultura, la silvicultura, y el cambio de uso de suelo, especialmente la eliminación de bosque para sembrar alimento, producir alimento, genera 1/5 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando solo actividades productivas. Esto es alarmante y esto hay que tenerlo en cuenta. Es por eso que hay que luchar por reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos. La segunda huella que podríamos considerar es la huella de la tierra. Usted muy bien sabe que las predicciones de la población para el 2050 son
alarmantes. La población mundial crecerá. Esa población tiene que ubicarse en alguna parte del planeta. Alguna parte del planeta tiene que ser utilizada para generar alimento que satisfaga las necesidades, y lastimosamente la agricultura, por tradición en toda América Latina, para ir creciendo, para ir aumentando las fincas agropecuarias, lo que se ha hecho es ir talando el bosque. El crecimiento de la frontera agrícola ha ido en reducción de nuestros bosques primarios, lastimosamente en muchos casos, lo cual pues generará varios conflictos futuros no solo de tenencia y uso de suelo, sino también de pérdida de biodiversidad, de pérdida de agua, de pérdida de polinizadores, etcétera, etcétera. Los ecosistemas en sí se ven afectados. Y una tercera huella, la cual es igual de importante que las dos anteriores, es la huella hídrica, que esto considera toda el agua dulce que ha sido utilizada desde la producción hasta el consumo de un alimento. Se considera que la agricultura utiliza el 70% del agua a nivel global, 30% restante se divide entre la industria y el consumo humano. Considerando desde el regadío de las plantas hasta ya la limpieza final de un producto antes de ser consumido, pues el 70% se dedica a la agricultura, a ganadería, acuicultura, etc. Es alarmante y sobre todo porque es algo que no lo tenemos a la vista, ¿no? No sabemos cuánta agua estamos desperdiciando al tirar en el tacho de la basura una fruta. Si podemos poner un par de ejemplos. Al desperdiciar una naranja estamos desperdiciando alrededor de 15 litros de agua. Al desperdiciar un huevo son 135 litros de agua los que estamos desperdiciando. Un vaso de leche representan 200 litros de agua. Y el más impactante, 1 kilo de carne, al tirarlo a la basura, al desperdiciarlo, son 15.000 litros de agua los que estamos malogrando. Esto es alarmante y esto hay que tenerlo en cuenta. Si en realidad queremos buscar la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario y del planeta en general, pues hay que empezar a trabajar, a apropiarnos de esta temática y buscar esa reducción y ojalá evitar del todo la pérdida y desperdicio de alimentos. Definitivamente, pero me imagino que los países y la región como tal ha hecho algunos avances para evitar o reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Claro que sí. En eso, mire, ha habido avances significativos muy importantes. Creo que hemos seguido el camino de ciertos países que han sido muy innovadores en esta temática. Francia ha sido un país que ha llevado la bandera durante décadas ya. Recuerdo una de las primeras medidas que tomó el gobierno francés hace alrededor de 10 años fue normar a través de una legislación correspondiente a la pérdida y desperdicio que los supermercados mayores a 400 metros cuadrados de dimensión no pueden desperdiciar alimentos. Esto ha obligado a tener nuevas iniciativas para evitar ese desperdicio, ¿no? Y así hemos podido ver alrededor del mundo que hay iniciativas muy innovadoras y las cuales América Latina también ha buscado replicarlas y adaptarlas también a su realidad y buscar también innovaciones propias. En la región hemos avanzado muchísimo. Hay varios países que tienen en discusión leyes o proyectos de ley sobre la regulación de la pérdida y desperdicio de alimentos. Así también otros países han conformado grupos multiactor para tratar este problema. Costa Rica, República Dominicana, Cuba son países que están muy avanzados en esta temática. Inclusive en el caso de Costa Rica y República Dominicana ya se han incluido en estos diálogos a representantes de hoteleros, representantes de restaurantes que se involucran en este tema, sociedad civil. Así que hay muchas iniciativas en marcha, muy válidas y las cuales hay que seguir aprovechándolas. Seguir viendo a nuestro vecino qué le está sirviendo y tratar de acoplarlo a nuestra realidad también. Definitivamente, y hay una parte importante, como usted lo mencionaba, desde nuestro hogar, en lo personal, nosotros también tenemos algo que aportar. Así que, ¿qué consejos o qué recomendaciones daría usted para que nuestros televidentes y nosotros mismos podamos poner en práctica y evitemos la pérdida y el desperdicio de alimentos?
Claro, mire, hay un listado, si usted busca esto en internet va a encontrar un listado de recomendaciones, pero yo considero que las más prácticas para ponerlas como normas en nuestro hogar son revisar nuestras porciones de alimentos, no exceder esa porción porque luego ese alimento termina en la basura, y lo cual tiene todos los impactos negativos que ya hemos hablado. Revisar las porciones es un buen consejo. También hacer una lista de la compra antes de salir al supermercado, al mercado, a la tienda del barrio. Es muy conveniente tener planificada nuestra compra, ver qué tenemos en nuestra nevera, ver qué tenemos en nuestra alacena y poder ir complementándola con las compras que vamos a hacer. Comprar solo lo que se necesita, que es el espíritu de esto. Dejar también lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esos prejuicios que tenemos ahora con los productos que están un poco mal formados o con un color diferente, pues dejar esos prejuicios de lado. Hay muchísimas campañas para sensibilizar y educar sobre esto es algo fundamental. Tenemos que también nuestra principal arma para evitar el desperdicio, qué pena decirlo así, pero así es nuestro refrigerador. Hay que revisarlo, una temperatura adecuada entre 1 y 5 grados centígrados es lo normal, lo requerido para que nuestro alimento esté bien refrigerado y pueda tener una mayor vida. En nuestro refrigerador también lo que primero entra debe ser lo que primero se consume. Si yo traigo un producto que ya lo tenía ahí, pues tratar de consumir lo que ya tenía antes de lo nuevo, ¿no? Eso es algo fundamental. Creo que es importante también tener en cuenta las fechas de caducidad. Eso es importante. Bueno, ya hay varias iniciativas de cambiar las fechas de caducidad por fechas de consumo preferente, etcétera. Pero en el caso del país, entender bien lo que significa esa fecha, pues, y aprovecharla al máximo. También evitar los desperdicios, dejar sobras. Por ejemplo, usted cuando va a un restaurante ya fuera del hogar y no pudo finalizar su plato, pues llevar esa comida para la cena o para la siguiente comida, creo que es algo muy interesante. Hay campañas alrededor del mundo donde se está promoviendo esta práctica. Y bueno, en fin, yo creo que esas son unas pequeñas recomendaciones, pero muy prácticas, muy pragmáticas para poder poner en marcha estas iniciativas. Muchas gracias, doctor Moncayo, por compartir con nosotros esta información que realmente es alarmante, las cifras, y pues definitivamente vemos que nosotros desde nuestro lugar en donde nos encontremos podemos jugar un rol sumamente importante para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así que gracias por compartir con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los amigos que nos ven ahora, y pues bueno, el principal mensaje que se quiere dejar aquí es que todos podemos poner nuestro grano de arena para resolver esta problemática que no solo afecta a nosotros, sino que afectará a nuestros hijos y a los hijos entonces eso es algo fundamental que hay que empezar a trabajarlo ya. Exactamente, muchas gracias, doctor Moncayo. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por haber compartido con nosotros en este programa. Y si quieren conocer más información y más recomendaciones para evitar la pérdida del desperdicio de alimentos, recuerden visitar nuestras diferentes redes sociales, así como nuestras páginas web. No se olviden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar en nuestros canales de Mixcloud y YouTube CESAN GT. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en la próxima emisión.